Bienvenidos de vuelta a Casa Zoen Podcast. Es un gusto para mí pasar este tiempo contigo y espero que te sientas como en casa y que este lugar sea un lugar seguro para explorar la vida concedida por Dios, la vida Zoen. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo y cuántos episodios hemos ya podido compartir y he podido grabar. Y quiero animarte, si no has comentado, si no nos has compartido qué te han parecido los episodios, cómo te han inspirado, cómo te han bendecido, quiero saber de ti. También, si no lo has hecho, te quiero animar a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a que nos sigas en los podcasts, porque para nosotros es un gozo seguir en contacto contigo y ayudarte en tu caminar en esta jornada de experimentar la vida concedida por Dios y cómo se vive y cuál es el modelo que tenemos que seguir para disfrutar esa vida extraordinaria, la vida abundante que realmente se puede experimentar. Sabes, en este episodio, un tema alarmante, un tema que ha estado en mi corazón y lo he estado viendo ya por algunos meses, algunos años de hecho, es el tema de la salud mental. Expertos como el psicólogo social Jonathan Haidt nos dicen que la tasa de ansiedad, la tasa de depresión está incrementando y parece que hay una correlación alarmante entre el uso intensivo de redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes. Entonces, el uso de los smartphones, el uso de las redes sociales, parece que tener una correlación muy significativa entre ese uso y el incremento de la ansiedad y la depresión y otros temas de salud mental. Y ahora, en este episodio, mi meta no es atacar a las redes sociales o decirte que tienes que deshacerte completamente de las redes sociales. Hay un lugar, yo creo, para usar las redes sociales de una manera productiva, de una manera que realmente te ayude. Pero tenemos que estar conscientes de esto, como qué es lo que está pasando, cómo hay en los últimos 10, 12 años esta tasa de ansiedad y depresión está creciendo y está ligada aparentemente, lo que la data nos demuestra, a consumir contenido en redes sociales. Y te pregunto, cuando consumes redes sociales, seamos honestos, cuando estamos haciendo el scrolling, ¿verdad? Cuando pasamos esos minutos que no nos damos cuenta y estamos consumiendo y estamos embobados y no estamos poniendo atención a todo lo que está entrando en nuestra mente, toda esa información realmente nos está nutriendo, nos está ayudando, está haciendo crecer nuestro carácter, porque tenemos que ser conscientes. Lo que entra en nuestra mente afecta a nuestras emociones afectan nuestro comportamiento, obviamente esas acciones van a afectar el carácter y el desarrollo de nuestro ser y obviamente eso va a tener un impacto en nuestra vida. Así que yo he tenido esto muy consciente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo paso mi tiempo cuando estoy en redes sociales? ¿Qué tipo de contenido estoy consumiendo? Y yo te quiero hacer esa misma pregunta para que reflexiones. Tenemos que aprender a reflexionar y ser muy conscientes de lo que está entrando en nuestra mente. Recuerdo ese proverbio del gran rey Salomón que dijo que del corazón, de la fuente de nuestro corazón emana la vida. Así que dentro de nuestro corazón, nuestro interior, lo que estamos trayendo a nuestro interior, a nuestro ser, de allí emana la vida. De allí todos los asuntos de la vida, de nuestra vida, van a emanar. Así que hay que cuidar el corazón. Y bueno, como dije, no quiero atacar las redes sociales. Simplemente quiero darte algunas estrategias, algunas herramientas para poder navegar este mundo en el que estamos. Porque sería casi imposible completamente desconectarnos, ¿no es así?, de las redes sociales, al menos que te deshagas completamente del teléfono. Y si quieres hacer eso, bueno, te quiero animar a que lo intentes. Pero ¿cómo podemos vivir una vida abundante? ¿Cómo podemos vivir una vida extraordinaria? La vida concedida por Dios dentro de un mundo que tiene todas estas trampas, que tiene estos retos, que tiene estas herramientas que si no las usamos bien, nos van a usar a nosotros. Y la meta es cómo yo puedo usar el teléfono inteligente, cómo puedo usar las redes sociales de una manera productiva, no que me use a mí y que yo me haga esclavo de esas herramientas. Y bueno, te quiero contar yo en mi propia experiencia algunas de las cosas que me han ayudado mucho a mí. Y fíjate, claro que sí hago esto, hago ejercicio, obviamente trato de comer bien, trato de salir en la mañana y que el sol entre en mis ojos, como esos neurocientíficos nos dicen, como Andrew Huberman. También hasta hago el cold plunge que le llaman, me meto agua fría. Eso es bueno, todo eso es muy bueno y te animo a que lo intentes para realmente cuidar tu cuerpo. Y yo he experimentado que en mi vida tengo que cuidar mi cuerpo físico, tengo que cuidar
mi alma y mi espíritu. No puedo solo cuidar una parte de mi ser. Tengo que cuidar cuerpo, alma y espíritu. Y cuando estoy cuidando esas tres áreas de mi vida, entonces yo puedo ahí realmente darme cuenta que estoy floreciendo. Y eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios, realmente nos anima. Que cuidemos, que podamos prosperar, que podamos florecer en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está interesado en todas las áreas de tu vida. Y eso es lo que he experimentado. Creo que una de las más importantes para mí es cuidar mi espíritu. Lo más precioso, lo más íntimo de mi vida. Y una de las maneras en que yo he aprendido a hacer eso es a través de la palabra de Dios. Te cuento una historia de cómo esto funciona en mi vida. Durante el Día de Acción de Gracias del año pasado, mi esposa y yo y mis niños, tenemos 2 niños, Benaya tiene 3 años y Levi en ese entonces tenía 2 meses. Y era el Día de Acción de Gracias y la familia de mi esposa nos invitó a pasar tiempo con ellos. Entonces nos fuimos en un road trip, nos subimos al coche y manejamos unas 18 horas en coche y fue toda una experiencia. Realmente no sé si lo volvería a hacer, no te lo recomiendo, es un paquetón, es difícil hacer eso con niños chiquitos, pero lo hicimos, fue una buena experiencia, aprendimos, nos estiró a crecer. Y después de pasar tiempo con la familia, obviamente cuando te reúnes con una familia grande, los que tienen familia grande saben que cuando hay niños pequeños, generalmente los chiquillos siempre andan con un moco, siempre andan con algo y evidentemente todos nosotros nos enfermamos de regreso y nos dio COVID. Y bueno, fue una experiencia un poco alarmante, hablando de la ansiedad, y realmente yo empecé a sentirme ansioso, me sobrecogió una ansiedad en un punto en particular. Mi niño, como dije, tenía 2 meses de nacido, Levi, el más chiquito, y él empezó a tener fiebre. Y para los que son padres o saben, cuando a un pequeñito le da fiebre, es muy importante que lo lleves de inmediato a emergencias, que lo lleves con un doctor, porque antes de los 3 meses es muy importante que cuides esa fiebre y que la atiendas. Entonces lo llevamos al ER, lo llevamos a emergencias y obviamente toda esa experiencia, si tú trabajas en el ER, en emergencias, realmente yo los admiro. Es un trabajo muy complicado, de tanto estrés. Y obviamente no quiero yo quejarme de la gente que trabaja en ER porque es un trabajo muy complicado. Pero como padres del lado que estamos recibiendo la atención, obviamente también hay mucho estrés. Hay tantos niños, tuvimos que esperar mucho tiempo. Los que les ha tenido, los que han experimentado algo así saben que es muy complicado, es muy estresante y tienes que esperar. En fin, mi niño lo atendieron, pero después de esperar mucho tiempo nos dijeron, no, lo tienen que llevar a otro ER, tienen que ir a otro lugar de emergencias. Entonces, obviamente nosotros estábamos enfermos, mi esposa está amamantando, en ese entonces mi niño de 3 años tampoco se siente bien, entonces todos estamos mal, ¿verdad? Y los pensamientos empiezan a correr dentro de mi cabeza, estás estresado, preocupado, ansioso y no para, siguen los pensamientos. Y eventualmente mi esposa y yo nos tuvimos que separar porque ella tuvo que llevar al pequeño, como lo estaba amamantando, lo llevó al otro lugar de emergencias. Y cuando llega, ella tuvo que esperar de las 9 de la noche más o menos hasta las 3 de la mañana llegó a casa, imagínate. Y yo me fui a casa con el otro pequeño de 3 años para que pudiera dormir. Y en el periodo donde mi esposa estaba en el hospital de emergencias, yo estaba en cama y obviamente no podía dormir muy bien y tenía todos estos pensamientos corriendo por mi cabeza, el estrés, la ansiedad. Y tú sabes, cuando empiezas con esos pensamientos, es como un hilo, ¿no? Que empieza a crecer, es como esa nube oscura que empieza a posarse sobre tu cabeza. Y si no tienes cuidado, te empieza a llevar a un hoyo muy oscuro. Y si no tienes cuidado, te puedes quedar estancado allí. Y si tú batallas con pensamientos, te has enfrentado a la ansiedad o estás batallando con depresión, yo te quiero animar, no estás solo. En esos momentos de gran oscuridad, hay un Dios que te ve, hay un Dios que está presente y que quiere ayudarte. Él te quiere ofrecer esa mano que va a extenderse hacia ti para ayudarte a salir de ese foso, para ayudarte a salir de esa oscuridad. Y eso es lo que yo experimenté. Como te dije, te quiero dar algunas herramientas para que tú puedas empezar a combatir, herramientas que te van a ayudar en este proceso complejo y de varias facetas, porque para combatir la ansiedad, quiero animarte a que vayas con un consejero, que sí veas a un consejero, que vayas con un psicólogo, que obviamente hagas ejercicio, que
que tú hagas todo lo que tienes que hacer para que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu estén floreciendo. Y una de las maneras más efectivas para mí es cuidar tu ser, tu espíritu, tu alma. Y eso es lo que hice en ese momento. Estando en cama, obviamente con esos pensamientos oscuros de preocupación, de ansiedad, empecé a orar. Y orar simplemente es hablar con Dios. Empecé a hablarle, empecé a orar, cerré mis ojos y empecé a escuchar la palabra de Dios que empezó a salir desde mi interior. Algo hermoso de tener una amistad con Dios, de tener una relación con Dios, es que el Espíritu de Dios realmente vive en tu interior y el Espíritu de Dios te recuerda la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina a tus huesos. La palabra de Dios puede penetrar lo más profundo de tu ser y alumbrar con la luz de Dios esa oscuridad. La palabra de Dios, la Biblia, no solo son cuentos o historias. La palabra de Dios es verdad. Y la razón por la que podemos tener esa certeza es porque Jesús, cuando caminó en esta tierra hace 2000 años, Él no solo dice la Biblia que es la palabra, el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada, Dios con nosotros, pero Él testifica de las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que hay profecías. Jesús nos demuestra que Dios es confiable, que cuando Jesús habla, sus palabras son vida, sus palabras son espíritu, sus palabras vivifican nuestro ser. Él es vida, no solo nos da vida, sino que Él es vida en sí mismo. Y cuando Él habla, Él nos da la vida de Dios. Así que cuando tú lees la Biblia, cuando tú haces una práctica de leer la palabra de Dios, estás realmente invitando a que la vida de Dios penetre en tu ser. Cuando tú pasas tiempo con las Escrituras, la palabra de Dios testifica de sí misma que el Espíritu de Dios ha respirado, ha inspirado la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces la Biblia tiene la autoridad de Dios, es confiable, es verdad. Puedes poner toda tu confianza en las Escrituras. Entonces, con esa realidad, teniendo eso en cuenta, yo he experimentado a lo largo de mi vida que puedo poner esto en práctica. Si realmente la Biblia y las palabras de Jesús son vida, las palabras de Jesús son espíritu y entran a lo más profundo de mi ser, entonces tengo que experimentarlo. Esto tiene que ser relevante, esto tiene que ser experimentado, esto tiene que ser algo que pueda yo comprobar, que haya prueba, evidencia. Y eso es lo que experimento. Y eso es lo que experimenté ese día. Entonces, estando en cama, estoy con estos pensamientos y empiezo a hablar la palabra de Dios. Ahora, esto no es solamente porque yo estoy tratando de hacerlo en mis propias fuerzas. El Espíritu de Dios, como dije, me recuerda la palabra de Dios que he leído, que he pasado tiempo con Dios. Y tú lo puedes experimentar también. Entonces empecé a hablar en la noche. No había nadie, mi niño estaba dormido, mi esposa todavía estaba en el hospital. Y simplemente empecé a decir estas Escrituras, esta palabra empezó a salir de mi boca. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? El Señor es el Dios de la perseverancia. Él me va a ayudar. Dios es el Dios de la esperanza. Él me da el gozo que necesito. Dios está conmigo, no voy a temer. Él me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No voy a ser esclavo al temor. Entonces mi boca empezó a hablar las promesas, la palabra de Dios. Y en ese momento, al yo hablar eso, mi mente, mis emociones empezaron a alinearse a la verdad de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Que tu mente y tus emociones, al escuchar con fe, creyendo la palabra de Dios, empiezan a alinearse, a someterse a la autoridad de Dios. La palabra de Dios es vida. Jesús en Mateo 4:4, cuando Él está reprendiendo al diablo y Él está enseñándonos cómo reprender, cómo huir de la tentación y cómo atacar esa tentación, Él mismo usó la palabra de Dios y le dijo al enemigo, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Dios que dijo, sea la luz, es el mismo Dios que dijo, sé libre. El Espíritu de Dios está sobre mí. El mismo Dios que habló la existencia, que hizo nuestro mundo, es el mismo Dios que te dice con su palabra, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El Dios de la perseverancia, el Dios de la esperanza, el Dios de la compasión, el Padre de misericordias. Esa es la realidad de Dios. Y en ese momento yo pude experimentar cómo esos pensamientos empezaron a someterse, empezaron a huir de mi corazón y de mi mente. Ahora, fue un proceso donde yo empecé a hablar la palabra de Dios.
Y lo impresionante de esto, y quiero aclarar esto, es que mis circunstancias no cambiaron de inmediato. Esto no es algo mágico que de inmediato la prueba o el sufrimiento se desvaneció. No, todavía estábamos enfermos con COVID. Mi esposa llegó hasta las 3 de la mañana exhausta. Las circunstancias no cambiaron de inmediato. Gracias a Dios todos salimos bien, nos recuperamos. Pero en ese momento donde estaba esa nube oscura de ansiedad, en ese momento donde esos pensamientos querían tragarme entero, esa sensación de que te estás hundiendo y que no puedes respirar, ¿verdad? En ese momento, las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero lo que sí cambió fue mi mundo interior. Lo que cambió fue esa paz interior. Esa paz que el mundo no te la puede dar, esa paz que has buscado en redes sociales pero no la encuentras, esa paz que estás buscando en amigos pero no te la dan, esa paz que estás buscando en relaciones pero no la encuentras, esa paz que estás buscando en drogas, en adicciones, no la vas a encontrar. Esta paz es una paz sobrenatural, es la paz del príncipe de paz, es la paz de Dios. Y Dios no solo te da paz, Él mismo es paz en su naturaleza, en su esencia. Donde Él está, hay gozo, hay paz y hay rectitud. Esa es la presencia de Dios. Entonces, lo que yo he experimentado es que cuando tienes una amistad con Jesucristo, con el Dios verdadero, en ese momento de oscuridad, en ese momento de prueba, tú puedes experimentar la presencia de Dios que trae su luz. Y la imagen que a veces yo he tenido en mi mente y que trato de repetir, yo me enfoco muchas veces cuando estoy pasando por una prueba y te la voy a compartir. Esto no lo he compartido, de hecho, solo probablemente con mi esposa, pero siento compartirlo contigo. Algunas veces cuando estoy pasando por una prueba o cuando estoy pasando por algo que trae ansiedad o estrés en mi vida, cierro mis ojos y veo esa historia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús está calmando la tormenta. Y me imagino a mí mismo estando en medio de esa tormenta. De hecho, me imagino estando fuera del bote, porque muchas veces sentimos que nos estamos ahogando, que ya estamos en el agua. Y veo a esa ola enorme que está viniendo, como un tsunami que quiere tragarme. Y en ese momento siento el abrazo de Jesús. Yo estoy imaginando esto, cierro mis ojos, con mi espíritu estoy viendo esto. Y veo a Jesús abrazándome, sosteniendo mi mano. Y en ese momento, cuando veo esa ola que viene, veo a Jesús riendo. Pero no se está riendo burlándose o menospreciando que yo tengo miedo. No. Está riéndose porque Él siente el gozo que yo estoy experimentando al confiar en Él. Es una sonrisa, una risa de estoy contigo, no te voy a soltar. Ve cómo te voy a rescatar. Ve cómo voy a proveer para ti. Ve cómo nunca te voy a soltar de la mano. Ve cómo no te voy a abandonar. Cuando tú confías en mí, mi corazón rebosa de gozo. Y esa imagen la sostengo en mi espíritu, la sostengo en mi corazón y siento como en esa imagen de esa ola que quiere sobrecogerme, que quiere aplastarme, Jesús me protege. No me libra de pasar por esa situación. Sigo en la tormenta, siguen las olas, sigue esa oscuridad, pero no me traga, no me derrota, no me vence, no tiene la última palabra. Jesús está sosteniéndome y Él sigue abrazándome y Él sigue diciendo lo que dijo en los Evangelios. Paz enmudece. Y eso es lo que creo que cuando tú desarrollas una práctica, un hábito de pasar tiempo en la palabra de Dios, tú puedes experimentar esa realidad de esa imagen que te acabo de compartir. Es una imagen que es muy preciosa para mí, pero más que una imagen es una conexión que realmente cuando estoy imaginando eso, el Espíritu de Dios está ministrando, está trayendo su paz, está trayendo su amor a mi corazón porque estoy viendo algo que realmente está sucediendo en mi espíritu, que en medio del caos, en medio de la ansiedad, la palabra de Dios está penetrando, la luz de Dios está penetrando la oscuridad y la oscuridad no puede prevalecer. Si estás pasando por ansiedad, si estás pasando por una crisis de salud mental, ataques de pánico, quiero que vayas y busques ayuda. Quiero que empieces a hacer ejercicio. Quiero que te alimentes. Quiero que hagas todo lo necesario, cuerpo, alma y espíritu, para mantener tu vida en equilibrio. Dios quiere y nos da estas herramientas. La medicina es buena, la terapia es buena, todo eso es bueno. Pero lo que no quiero que dejes de un lado, probablemente lo que a veces dejamos a un lado,
porque no lo vemos tangiblemente, es nuestro tiempo con Dios, es el alimentar nuestro ser de la palabra de Dios. Y tal vez me estás escuchando y tú dices, Roberto, realmente no tengo un hábito de leer la Biblia, ni sé cómo empezar. Y bueno, te quiero dar una herramienta muy sencilla y quiero que la pongas en práctica y te voy a decir cómo hacerlo. Es un paso para empezar, ¿ok? Porque yo sé que a veces puede ser abrumador. Dices, hay tantos libros, no entiendo, yo no soy un erudito, me confundo. Está bien, vamos a hacerlo simple. Mi pastor siempre dice que la teología, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de Dios, tiene que ser algo que un niño de 10 años pueda entender. No porque Dios quiera hacernos sentir tontos, no. Simplemente porque Dios quiere que todos puedan encontrarse con Él. Dios quiere encontrarte. Dios no quiere confundirte. Dios no se está escondiendo a propósito. Él quiere que tú tengas esta amistad con Él, que puedas experimentar lo que yo te acabo de contar. Entonces, una manera de empezar es yendo al Salmo 23. Si no tienes una Biblia, puedes ir a Google y usar la herramienta del Internet de una manera productiva. Pon en Google y pon Biblia, Salmo 23, y te va a salir ahí Bible Gateway o te va a salir The Bible App, lo que sea. Bueno, entonces vas a Salmo 23. Es un salmo que tal vez de niño escuchaste, tal vez lo has escuchado, tal vez lo conoces, tal vez una abuelita te lo leyó cuando estabas creciendo, no sé, pero creo que va a ser algo que tú tal vez viste en una película. Es un salmo conocido. Entonces tú lo vas a leer, es un salmo corto. Ve a un lugar aislado, solamente tú, deja el teléfono de un lado si puedes, cierra la puerta y simplemente abre la Biblia o ve en tu tableta lo que estés usando, sin distracciones, y lee el salmo. Lo puedes leer todo de corrido y luego haz esta práctica. Es muy simple. Vas verso por verso, vas a ver ahí en la Biblia que está dividido por versos. Y el primer verso lo lees y haces una pausa después de leerlo y meditas, reflexionas y dices, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto para mí? Después de reflexionar, haces una oración. Orar, como dije, simplemente es hablar con Dios y preguntarle, Dios, si realmente me quieres ayudar, si realmente me puedes sacar de este foso de depresión, de esta oscuridad. Ayúdame, enséñame, revélame lo que tú me quieres enseñar. A veces tengo muchas dudas, no sé si realmente me puedes hablar. Sea honesto con Dios, sea honesto con tus preguntas, sea honesto con tus dudas y ora. Y después de orar, escucha lo que Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios quiere hablarte, Dios quiere encontrarte y dile, ayúdame a ver. Y esperas por una respuesta. Tal vez puede ser simplemente una idea que viene a tu mente. Y después de escuchar eso, sigues al siguiente verso y repites el proceso. Lo lees, lo meditas, reflexionas. ¿Qué quiere decir esto para mi vida? ¿Qué te está hablando? ¿Qué imágenes vienen a tu mente? ¿Qué te está guiando Dios? Y después vuelves a orar y dices, Dios, ayúdame. Estoy viendo que realmente eres mi pastor, que tú me cuidas, que no tengo que preocuparme. Ayúdame a confiarte. Y después escuchas a lo que Dios te va a decir, porque la oración, como dije, la oración es una conversación, es tener amistad con Dios. Y muchas veces cuando pensamos en orar, pensamos en solamente hablar y decirle a Dios nuestros problemas. Tengo esto, tengo el otro, y gracias por ayudarme, y bye. Y lo que Dios quiere es tener una amistad contigo, que tú te deleites en su presencia, que escuches su voz, que Él te quiere hablar. Entonces tienes que esperar. Y va a ser un reto a veces tener esa pausa y escuchar, esperar a que Dios te hable. Lo puedes hacer por los primeros versos. Si no quieres hacer todo el capítulo, todo el Salmo 23, está bien. Empieza con algunos versos. Empieza con los primeros 4 versos del Salmo 23 y crea esa práctica. Ahora, esto es lo que va a ocurrir y este es el reto que te quiero hacer. Cuando venga esa ansiedad, quiero que recuerdes lo que estuviste leyendo. Quiero que vayas y si lo apuntaste, tal vez lo estuviste escribiendo o abres tu Biblia y empiezas a leer ese salmo. Empiezas a hablar, así como yo te conté en mi historia, empiezas a hablar la verdad de este salmo. Y recuerda, cuando tú lees, el Señor es mi pastor, nada me falta, lo que estás diciendo es, Jesús es tu pastor. Jesús comprobó que Él es el buen pastor, que Él es el que te ama de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida, a entregarlo todo, a cargar tu ansiedad, a cargar tu depresión, a cargar todo lo que te abruma en esa cruz del Calvario. Él lo cargó. Él cargó todo ese peso. Y con su muerte, eso murió. Y ya no tiene poder sobre ti. Jesús conquistó el mal, la ansiedad, el pecado,
la muerte, al diablo. Él lo conquistó, Él triunfó. Esa es la buena noticia. Y Jesucristo resucitó de los muertos. Y esa vida de Dios, esa vida sobrenatural, es para ti. Tú la puedes experimentar. Y cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios, esa amistad con Dios, por el Espíritu de Dios, la vida de Jesús, esa vida que ha vencido la muerte, que ha vencido cualquier poder de tinieblas, cualquier ansiedad, cualquier depresión, esa vida de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás alineando tu mente, tus emociones a la verdad de que Jesucristo, el buen pastor, ya venció. Y tú experimentas esa victoria en tiempo real. La victoria que Jesús ya ganó por ti, tú la experimentas, se hace realidad, se manifiesta en ese momento en tu vida. Y como dije, tus circunstancias tal vez no cambien de inmediato, pero lo que sí va a cambiar es que Dios siempre responde. Tienes esta promesa y quiero que realmente creas esto en lo profundo de tu ser. Dios siempre responde cuando tú clamas a Él pidiendo misericordia, cuando tú clamas a Él y clamas al nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación. Dios es mi salvación. Cuando tú clamas y dices, Señor, rescátame, ayúdame, sácame de este pánico, sácame de esta ansiedad, y empiezas a hablar la verdad de la palabra de Dios, Dios siempre responde. Siempre responde. Así que te quiero animar a que hagas algo esta semana, en estos próximos 7 días. Esto es una semana que quiero hacer este reto. En los próximos 7 días, si puedes y si te animas, quiero que dejes a un lado las redes sociales por una semana. Por una semana. Cada vez que tú sientas esa inercia de ir y hacer el scrolling y estar consumiendo videos de gatitos y los videos de baile y todo lo que tiene en TikTok y todo eso que realmente no te está nutriendo, o a veces te comparas con otras personas, lo que ellos tienen, a dónde están viajando, lo que hicieron, lo que no hicieron. En vez de pasar tiempo haciendo eso, quiero que cada vez que tengas la inercia, por los próximos 7 días, cada vez que tengas la inercia de ver eso, medita en el Salmo 23. Medita en la palabra de Dios. Recuerda, la vida de Dios, cuando Jesús habla, Él habla vida, Él es vida. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es respirada por Dios, tiene la vida de Dios. Y cuando tú pasas tiempo, tu vida, la vida interior florece. Tienes fuerza, tienes la compasión de Dios, tienes la paz de Dios, tienes la esperanza de Dios, tienes la motivación de Dios. Esto no es motivación humana, esto no es un positivismo fabricado, no. Tú estás respondiendo a la vida de Dios, la vida sobrenatural, y vas a experimentar una paz que no has experimentado en otro momento. Así que te quiero animar. Si lo vas a hacer conmigo y si te unes a este reto, quiero que nos digas aquí en los comentarios, si lo estás viendo en YouTube o estás en podcast, ve a nuestras redes sociales, Casa Zoen, y cuéntanos que vas a hacer este reto por los próximos 7 días. Yo me uno contigo. Cuando estés escuchando este episodio, yo voy a hacer lo mismo contigo. No te estoy pidiendo algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a caminar en este proceso juntos. Por los próximos 7 días vamos a dejar a un lado las redes sociales, esa inercia de estar haciendo el scrolling, de estar viendo y consumiendo sin estar pensando, y vamos a entonces meditar en la palabra de Dios. Y vamos a ver después de 7 días el crecimiento, el impacto que eso hizo en nuestra mente, en nuestros corazones. Te quiero dar gracias por escuchar este podcast. Para mí es un gozo proveer estas herramientas. Como dije, el tema de la salud mental es un tema complejo, un tema que tiene que ser tratado con compasión, con educación, tiene que ser tratado con mucha delicadeza. Y hay varios factores, hay varias estrategias que tienen que ser puestas y se tienen que usar para realmente ayudarte a florecer en espíritu, alma y cuerpo. Y mi deseo es que lo que te acabo de compartir, algo que yo he experimentado, que realmente funciona, que realmente tiene poder, es una herramienta para enfocar tu corazón, para alinear tu corazón a la promesa, a la vida de Dios, a la vida concedida por Dios. La vida Zoen. Gracias por escuchar. Una vez más, te pido que nos dejes un comentario, nos digas cómo te bendijo este episodio y estos episodios. Síguenos en podcast, síguenos en YouTube, síguenos en nuestras redes sociales y espero poder compartir un episodio más contigo de Casa Zoen. Dios te bendiga.